¿Alguna vez has sentido que el dolor que te han causado es demasiado grande como para seguir adelante? ¿Has sido traicionado, herido, humillado por alguien a quien amabas o en quien confiabas? Tal vez te preguntas, ¿dónde está Dios cuando me lastiman? Y si te dijera que Dios no ignora tu sufrimiento, que Él tiene un plan perfecto incluso en medio de tu dolor y que hay un poder oculto en las heridas que has recibido, capaz de transformar por completo tu vida. Lo que hoy quiero revelarte es algo que muy pocos comprenden. Cuando alguien te hiere, no es solo una injusticia humana, sino una oportunidad divina para que Dios actúe en tu favor. Pero hay un secreto en cómo Dios obra en estos momentos, un principio espiritual que puede cambiar tu destino si lo entiendes. En este video voy a mostrarte cómo Dios responde cuando eres herido, traicionado o despreciado, y cómo puedes convertir el dolor en victoria. Piensa en esto por un momento. Las pruebas más dolorosas de tu vida pueden ser las semillas de las bendiciones más grandes que Dios tiene para ti. Pero hay un problema. Muchos no logran verlo y desperdician la oportunidad. Así que quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a desvelar las estrategias divinas que Dios usa cuando sus hijos son atacados. Y en la penúltima enseñanza de este video te mostraré una clave espiritual que puede desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que participes en este estudio. Escribe en los comentarios, Dios pelea por mí. Al hacerlo, no solo estarás declarando una verdad poderosa sobre tu vida, sino que también ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a más almas necesitadas. Te felicito por estar aquí. Muchos sufren en silencio, pero pocos buscan respuestas en Dios. Tú eres de esos valientes que desean aprender y crecer en la fe. Hoy, este mensaje puede ser la voz de Dios hablándote directamente. ¿Listo? Vamos a descubrir cómo Dios actúa cuando te hacen daño. José y la traición que lo llevó al propósito. Cuando hablamos de ser heridos, traicionados y tratados injustamente, hay un nombre en la Biblia que destaca: José, el hijo de Jacob. Imagina esto, un joven que lo tenía todo, un futuro brillante, el amor de su padre, un sueño divino de grandeza, pero que de repente lo pierde todo porque las personas más cercanas a él, sus propios hermanos, lo traicionaron. José no solo fue rechazado, sino vendido como esclavo por su propia sangre. Fue humillado, acusado falsamente, encarcelado y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Si alguien tenía razones para dudar de Dios en medio del sufrimiento, era él. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has sentido que aquellos en quienes confiabas te han lastimado de la peor manera? ¿Has sentido que la injusticia está ganando y que Dios parece en silencio? Pero aquí viene el secreto. Dios nunca estuvo ausente. Cada traición, cada injusticia, cada lágrima de José formaba parte de un plan divino que estaba en movimiento incluso cuando él no lo veía. Dios usa el dolor para prepararte para el propósito. José no perdió el tiempo lamentándose. Aunque sufrió, mantuvo su fe y su integridad, y en el tiempo perfecto, Dios usó la misma traición que sufrió para posicionarlo como el hombre más poderoso de Egipto, después de Faraón. Lo más impactante es esto: cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, los mismos que lo vendieron, José no los castigó. En cambio, les dijo una de las frases más poderosas de la Biblia: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Dios transforma el mal que te hacen en el bien que necesitas. Tal vez hoy te preguntas por qué has sufrido tanto, por qué esa persona te lastimó, por qué Dios permitió que pasaras por esa injusticia. La respuesta es esta:
Él está preparando algo más grande. Los que te hicieron daño creían que te estaban destruyendo, pero en realidad solo estaban impulsándote hacia el destino que Dios tiene para ti. Así que no te aferres al resentimiento, no te detengas en el dolor. Dios está usando esta prueba para forjar tu carácter, para abrir puertas que nunca imaginaste y para demostrarte que Él siempre tiene la última palabra. Lo que parecía tu ruina será tu ascenso. Si hoy estás enfrentando traiciones o injusticias, mantente firme en Dios. No permitas que el resentimiento te ciegue. Confía en que el mismo Dios que levantó a José te levantará a ti. Comenta, ahora, Dios transforma mi dolor en bendición. Escríbelo como una declaración profética sobre tu vida. David y el precio de ser elegido por Dios. Ser elegido por Dios no siempre significa que la vida será fácil. A veces, ser llamado por Dios te convierte en un blanco para los ataques. Pensemos en David, el joven pastor que fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Un joven con un corazón conforme al de Dios, pero que terminó siendo perseguido y atacado sin razón. Todo comenzó con un acto de valentía. David derrotó a Goliat cuando nadie más se atrevía. Pero en vez de recibir reconocimiento y paz, lo que siguió fue años de sufrimiento y persecución. El rey Saúl, quien debía ser su mentor, se convirtió en su peor enemigo. Lleno de celos y miedo, intentó matarlo varias veces. David tuvo que huir, vivir en cuevas, esconderse en el desierto y sufrir el rechazo de su propio pueblo. ¿Te ha pasado? ¿Has sido atacado por personas que, en lugar de apoyarte, parecen querer destruirte? Aquí está la clave. La persecución de David no era una señal de que Dios lo había abandonado, sino una prueba de que Dios lo estaba preparando para algo grande. La Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. David entendió algo poderoso. Cuando Dios te elige, nada ni nadie puede detener su propósito en tu vida. La persecución no es el fin, sino la prueba de que estás en el camino correcto. Reflexiona en esto. Dios permitió que David pasara por todo ese dolor para moldear su carácter, enseñarle dependencia total en Él y prepararlo para reinar con justicia. Cuando Dios tiene un propósito para ti, Él permite ciertos ataques porque está formando un rey o una reina en el proceso. No te amargues por la persecución, alégrate porque es señal de que Dios está haciendo algo grande en tu vida. David esperó el tiempo de Dios. No se adelantó, no usó la violencia para tomar el trono, sino que dejó que Dios lo exaltara a su debido tiempo. Mensaje para ti hoy. Si te sientes atacado, perseguido o menospreciado, mantente firme en la fe. No busques venganza. No permitas que el dolor te haga perder tu propósito. Dios está usando cada injusticia para prepararte para algo más grande. Comenta ahora, Dios me está preparando para algo grande. Decláralo con fe. Jesús y la victoria sobre el sufrimiento injusto. Si hay alguien que experimentó el sufrimiento más grande e injusto de la historia, ese fue Jesús. El Hijo de Dios vino al mundo con un propósito de amor y redención, pero en lugar de ser recibido con honor, fue despreciado, traicionado y crucificado. Piensa en esto. Jesús sanó enfermos, alimentó a los hambrientos, resucitó muertos, y aún así fue tratado como un criminal. La Biblia dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en la cruz? Él no devolvió mal por mal. No permitió que el dolor lo desviara de su propósito. Perdonó a sus agresores y cumplió la voluntad del Padre hasta el final.
Aquí está el secreto. La cruz no fue el fin, sino la puerta a la resurrección. Jesús venció el sufrimiento con amor y obediencia, y el resultado fue la victoria más grande de la historia. Reflexión para ti. Cuando enfrentas injusticias, recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Si te mantienes firme en Dios, Él usará tu dolor para glorificarse y transformar tu vida. Comenta ahora: mi sufrimiento no es el final, Dios tiene la última palabra. Moisés y el rechazo que lo llevó a su destino. Moisés fue un hombre llamado por Dios para liberar a su pueblo, pero antes de ser un líder, fue un rechazado. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el peligro. Fue dejado en un río, adoptado por egipcios y criado en una cultura que no era la suya. Cuando finalmente intentó ayudar a su pueblo, fue rechazado por los mismos a quienes quería salvar. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. Esa herida lo llevó al desierto, donde pasó 40 años lejos de todo, creyendo que su propósito había terminado, pero Dios no había terminado con él. En el momento menos esperado, Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó para liberar a Israel. Lo que parecía un fracaso era en realidad la preparación para una misión mayor. Reflexión para ti. Tal vez has sido rechazado por personas a quienes querías ayudar. Tal vez sientes que tu vida ha sido llevada al desierto. Pero recuerda, Dios usa el desierto para formar a los libertadores. Comenta ahora: Dios me está preparando en el desierto para mi propósito. Job y la restauración después del dolor. Cuando hablamos de sufrimiento injusto, pocos personajes bíblicos representan mejor esta realidad que Job. Este hombre, descrito en la Biblia como justo y temeroso de Dios, enfrentó una serie de tragedias que hubieran destruido a cualquiera. Perdió todo lo que tenía. Su riqueza desapareció en un solo día. Sus hijos murieron en una tragedia inesperada. Su salud fue golpeada con llagas dolorosas por todo su cuerpo. Su esposa lo animó a maldecir a Dios y morir. Sus amigos lo juzgaron y lo acusaron de haber pecado. ¿Te imaginas el nivel de dolor que sufrió Job? Si alguna vez has sentido que lo has perdido todo, que la vida te ha quitado más de lo que te ha dado, que el dolor es insoportable, entonces puedes identificarte con Job. Pero aquí viene el secreto más poderoso de su historia. Job nunca perdió su fe. Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de su peor sufrimiento, Job no maldijo a Dios, no se quejó, no permitió que la amargura lo dominara. Dios estaba probando su fe, no castigándolo. ¿Cuántas veces en tu vida te has preguntado por qué Dios permite que pases por tanto dolor? Job no entendía lo que estaba pasando, pero en lo profundo de su corazón sabía que Dios tenía un propósito mayor. Y al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí hay una clave poderosa. Job fue restaurado después de orar por aquellos que lo habían juzgado. A veces, tu restauración viene cuando decides perdonar y bendecir a los que te han hecho daño. Reflexión para ti. Si sientes que lo has perdido todo, no pierdas la fe. Dios es un Dios de restauración, y lo que el enemigo quiso robarte, Dios lo devolverá con creces. La prueba no es para destruirte, es para llevarte a un nivel más alto. Comenta ahora: Dios restaurará mi vida y me dará el doble. Pablo. Y la fortaleza en medio del sufrimiento. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, fue un hombre que enfrentó persecución constante.
Pero no siempre fue así. Al inicio, él mismo perseguía a los cristianos, hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Desde ese momento, su vida pasó de ser una de privilegio a ser una de sufrimiento constante. En su ministerio, Pablo experimentó una serie de pruebas que hubieran desanimado a cualquiera. Fue encarcelado varias veces, azotado sin piedad, apedreado hasta casi morir, naufragó en el mar y vivió en peligro constante por predicar el Evangelio. Pero lo más impresionante de su historia no es el sufrimiento que vivió, sino la actitud con la que lo enfrentó. Pablo no se quejaba, no se victimizaba, no pedía que Dios lo librara del dolor. En cambio, él dijo algo que desafía toda lógica humana: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este versículo revela una de las verdades más profundas del sufrimiento cristiano. Dios no siempre quita el dolor, pero da la fuerza para soportarlo. Pablo entendió que cada tribulación lo hacía más fuerte, que cada prueba lo acercaba más a Dios. Su sufrimiento no fue en vano, sino que se convirtió en una herramienta para llevar el mensaje de Cristo a más personas. Si hoy estás enfrentando en pruebas, si sientes que la vida te golpea sin cesar, recuerda que Dios no ha prometido una vida sin sufrimiento, pero sí ha prometido estar contigo en medio de él. Su gracia es suficiente para sostenerte, para darte la fortaleza que necesitas, para ayudarte a vencer cada obstáculo. No permitas que el dolor te aparte de Dios, porque es en los momentos de mayor debilidad cuando su poder se hace más evidente. En tu vida, Dios usa el sufrimiento para moldearnos, para enseñarnos a depender de Él, para hacernos más fuertes. Lo que hoy parece una prueba insoportable, mañana será el testimonio de cómo Dios te sostuvo y te levantó. Escribe esta verdad en tu corazón: Dios no te ha abandonado. Él está usando cada prueba para llevarte a un nivel más alto. Esteban y el poder del perdón. Esteban es una de las figuras más impactantes del Nuevo Testamento. Fue el primer mártir cristiano, alguien que murió por su fe en Jesús. Pero lo que hace su historia tan poderosa no es solo la persecución que sufrió, sino su reacción ante el sufrimiento. Esteban fue arrestado y llevado ante el concilio judío por predicar el Evangelio. Sus enemigos lo acusaron falsamente, lo insultaron y finalmente lo sentenciaron a muerte. Cuando llegó el momento de su ejecución, lo apedrearon cruelmente. Pero en lugar de maldecir a sus agresores, en lugar de clamar por justicia o venganza, Esteban hizo algo que dejó a todos sin palabras. La Biblia dice que mientras las piedras golpeaban su cuerpo, él levantó la vista al cielo y dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. ¿Cómo pudo reaccionar así? ¿Cómo pudo perdonar a quienes lo estaban matando? La respuesta es simple pero profunda. Esteban entendía que el perdón es más poderoso que el odio. El mundo nos dice que debemos devolver mal por mal, que debemos buscar venganza, que no debemos permitir que nos pisoteen. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. El perdón no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Perdonar no significa aprobar el mal que nos hicieron, sino liberarnos del veneno, del resentimiento. Esteban murió, pero su testimonio impactó a muchos, incluyendo a Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Cuando perdonas, no solo sanas tu corazón, sino que también permites que Dios use tu vida para impactar a otros. No guardes rencor, no dejes que el odio te consuma. Perdona, porque el perdón es el camino hacia la verdadera libertad. Dios pelea por ti.
A veces, cuando nos hacen daño, sentimos la necesidad de defendernos, de hacer justicia por nuestra propia mano. Pero la Biblia nos enseña que Dios es quien pelea nuestras batallas. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Este versículo fue dicho en un momento crítico. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No tenían escapatoria. Parecía que su fin había llegado. Pero Dios tenía un plan. Mientras el pueblo entraba en pánico, Dios le dijo a Moisés que confiara, y en el momento justo el mar se abrió y los israelitas cruzaron en seco, mientras que el ejército egipcio fue destruido. Esta historia nos recuerda que no importa cuán grande sea el enemigo, Dios es más grande. Tal vez hoy sientes que estás en una situación imposible, que los ataques de otros han destruido tu paz, que no hay salida para tu dolor. Pero Dios te dice, no temas, yo pelearé por ti. Confía en que Dios hará justicia en su tiempo perfecto. No tomes la venganza en tus manos. No permitas que la amargura te controle. Suelta la batalla en manos de Dios y verás cómo Él se encarga de todo. Cuando Dios pelea por ti, el enemigo no tiene oportunidad de vencer. Has llegado hasta el final de este mensaje, y eso significa que eres una persona especial. No todos tienen la paciencia y el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios hasta el final. Pero tú lo hiciste. Eso demuestra algo poderoso. Dios está obrando en tu vida. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios quería hablarte, quería recordarte que Él está contigo, que no ha olvidado tus lágrimas, que está trabajando en tu favor. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero que hagas algo muy importante. Primero, escribe en los comentarios, Dios transforma mi dolor en propósito. Al escribirlo, no solo estarás declarando una verdad sobre tu vida, sino que también ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Segundo, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Dios puede usar tu acción para cambiar la vida de otra persona. Tercero, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No permitas que este mensaje quede en el olvido. Mantente conectado con la palabra de Dios. Y antes de cerrar este video, quédate unos momentos en silencio. Deja que la presencia de Dios te envuelva. No pauses el video todavía. Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle, para entregarle tu dolor. Dios está contigo. No temas. Él está obrando. Aunque no lo veas. Y lo que hoy duele, mañana será testimonio de su gloria. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.